Excelente. Hace unos días estaba paseando estaba paseando a nuestra perrita a Tokio. Algunos me dicen: "Qué pesado, siempre predicas y siempre metes a nuestra perrita a la Tokio". Pero es que aprendemos mucho de los perros, de los hijos, de amigos, ¿no? Pero en este caso, aún no tenemos hijos, pero tenemos a una perrita. Y esta perrita es una perrita ciega, entonces es todavía más difícil guiarla. Hay momentos en donde la suelto y sale a pasear y de repente como que obviamente no me ve, no me ve, pero no me huele o no siente o no me escucha que estoy cerca y como que se distrae un poco y se queda como parada, como que no avanza y hasta que no me escucha, otra vez regresa a mí. Y la otra vez me pasó que la estaba sacando, paseando, y justo coincidió que era la hora de salir del cole, entonces había mucho ruido. Había muchas familias, niños gritando, saltando, brincando y todo. Y la Tokio de repente como que no me escuchó, como que no escuchó mi voz y se detuvo y como que se asustó un poco. Y hasta que escuchó mi voz fue que regresó hacia mí. Y esto me hizo recordar que en el Medio Oriente, los pastores de ovejas, estuve leyendo, los pastores de ovejas en el Medio Oriente y en algunos otros sitios no usan vallas o no usan cercas para controlar a sus ovejas. Sus ovejas están cerca del pastor porque oyen y diferencian su voz de otras personas. De hecho, pueden estar mezclados con otras, ¿cómo se dice a las ovejas? Con otro rebaño, iba a decir manada, con otro rebaño de ovejas, pueden estar mezclados y pueden estar ahí conviviendo y todo, pero cuando escuchan la voz de su pastor, corren directamente a su pastor. En el momento que escuchan una voz diferente, se detienen y dicen: "No voy a seguir esto, porque esto me puede llevar a un peligro, esto me puede llevar a una dirección a donde no está mi pastor". Y estaba leyendo esto y se me hacía súper interesante. Justo esto que pasó con Tokio, justo esto que sucede con las ovejas, hizo que escribiera este mensaje que creo que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos aquí. Así que si estás tomando notas, si te gusta tomar notas, si eres de los que toma notas, el título de mi mensaje el día de hoy es: ¿qué voces estoy escuchando? ¿Qué voces estoy escuchando? ¿Sabes? Esto me hizo pensar que tú y yo somos bombardeados diariamente por voces externas que no vienen de parte de Dios. Diariamente. Estamos en un mundo, en una sociedad en donde estamos siendo bombardeados de voces externas que no vienen de parte de Dios. Esas voces pueden ser, por ejemplo, redes sociales. Esas voces pueden ser amistades equivocadas. Esas voces pueden ser malos consejos o malos consejeros. Esas voces pueden ser expectativas culturales, temores internos, incluso voces dentro de la iglesia que no siempre te llevan al corazón de Dios. Es muy fuerte, pero es real. Y estamos siendo bombardeados diariamente por estas voces, este ruido. Y tristemente, muchas veces obedecemos esas voces que no producen vida y fruto en nosotros. Y yo soy el primero. A veces es más fuerte en mi cabeza la voz del temor. A veces es más fuerte en mi cabeza la voz del control que la voz de Dios, que la voz de su palabra. ¿Sabes? Si es que vivimos en una sociedad tan ruidosa que ya no distinguimos la voz de Dios, que cada día nos es más difícil distinguir la voz de Dios. Y quiero decirte cuatro áreas o cuatro cosas que pueden ser ruido en nuestra mente. Seguro que hay muchísimos, seguro que hay como 20 o 100, no lo sé, pero yo he notado cuatro áreas que suenan como ruido en mi cabeza y que muy constantemente me separan de la voluntad de Dios o me separan de la voz del buen pastor que es Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ruido a veces puede verse como comparación. Esto sucede cuando mides tu valor o tu progreso con el de otros. Te comparas con su éxito, con sus dones, con su apariencia, con su posición y terminas perdiendo de vista tu propia identidad en Cristo Jesús. A veces el ruido suena como a comparación. A veces sucede dentro de la iglesia, a veces sucede fuera de la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero cuando estamos constantemente comparándonos,
perdemos el foco correcto, perdemos nuestra identidad que está en Cristo Jesús. Y eso puede ser un ruido que constantemente en nuestra mente está ahí, dándole duro y duro y duro. Y a veces nos desenfoca de la voz correcta, que es la voz del Padre diciendo, tú eres valioso. Hagas o no hagas, tengas éxitos o tengas derrotas, mi voz es decirte, tú eres valioso, porque yo he muerto por ti en aquella cruz, porque tu identidad es ser la de hijo e hija de Dios. Pero ruido a veces puede parecer comparación. Mira lo que dice Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si en algún momento el ruido de la comparación te ha estado sonando aquí en la cabeza, quiero que recuerdes esto. Eres hecho por Dios para una buena obra, para un propósito. Pero ruido también puede sonar como ansiedad. Esto sucede cuando hay preocupación constante por el futuro o por cosas que están fuera de nuestro control. Eso me pasa mucho, ¿eh? A veces quiero tener el control de todo. Quiero controlar absolutamente todo. En mi matrimonio, en la iglesia, con mis amistades, en mi familia. Y entonces el ruido de la ansiedad empieza en mi cabeza, empieza en mi cabeza. Tienes que tener el control, tienes que tener el control incluso de las cosas que aún no han pasado. Y el ruido de la ansiedad comienza en mi cabeza. Pero mira lo que dice Filipenses 4:6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por unas pocas cosas, por las cosas que te preocupan. No, dice, oren por todo, por absolutamente todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que le decimos, necesitamos esto, quisiera que tuvieras en cuenta esto, pero también tenemos un Dios que ya nos ha dado muchas cosas, que te ha dado vida eterna, que te ha dado provisión, que te ha dado una familia espiritual. Y creo que a veces se nos olvida agradecerle por las cosas que ya nos ha dado y nos enfocamos demasiado en las cosas que necesitamos. Pero cuando nuestra oración comienza primero agradeciendo, exaltándole, recordándole que Él es bueno, nos dé o no nos dé, entonces la ansiedad, el ruido de la ansiedad comienza a desaparecer. Y hacemos lo que viene en Filipenses 4:6. Dice, no te preocupes por nada, sino ora por todo. Entonces ruido puede sonar como ansiedad. Ruido también puede sonar como malos consejos o malos consejeros. Esto sucede cuando personas o influencias que con buenas intenciones o quizá con malas intenciones te alejan del propósito de Dios. Sus voces son voces que te animan a decidir según la emoción. Son voces que te ayudan a decidir según la cultura, la lógica humana, pero no según la palabra de Dios. Y podemos estar rodeados de personas que quizá nos están mal aconsejando. Personas incluso dentro de la iglesia, en nuestra familia, nuestras amistades. A veces hay buenas intenciones, a veces hay malas intenciones, pero un mal consejo, un mal consejero es aquel que en vez de acercarte a la voluntad de Cristo Jesús, te aleja de Él, te aleja de su voluntad, te aleja del propósito que Él ha puesto en tu vida. ¿Sabes? Un claro ejemplo era Job. Job tenía increíbles amigos, pero eran malos consejeros, le daban los consejos peores, pero tenía buenos amigos porque estaban hasta el final con él. Y aquí quiero hacer como una diferencia. Puedes tener muy buenos amigos, pero no significa que tus buenos amigos siempre te van a dar los mejores consejos. A veces dan los peores y no significa que sean malas personas, no significa que sean malos amigos, son buenos amigos, pero quizá no es la persona a la que yo me acercaría para pedirle un consejo con respecto a mi matrimonio, con respecto a la iglesia, con respecto a mi trabajo, a mi propósito. Tenemos que elegir de quién escuchamos consejo. Quiero recordarte algo, mira lo que dice Proverbios 11:14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, caerá el matrimonio, caerá la iglesia, caerá la ciudad, caerá la amistad, el proyecto. Más en la multitud de consejeros hay seguridad, en la multitud de consejeros sabios, de consejeros que te acerquen a la voluntad de Dios, hay seguridad. Así que ruido puede sonar como malos consejos,
o malos consejeros. Y número 4, ruido también puede sonar como comodidad. Uy, como comodidad. Esto sucede cuando crece en nosotros un deseo de evitar el esfuerzo, el riesgo o el sacrificio que conlleva obedecer a Dios. Es el ruido suave, el ruido que no se siente, el ruido que no lo distinguimos a veces. Es este ruido suave que te dice, no es para tanto, puedes hacerlo mañana, no hace falta esforzarte tanto, llévatela tranquilo, ¿para qué hacer algo que otros pueden hacer? ¿Para qué ensuciarme las manos? ¿Para qué llegar puntual si otros lo pueden hacer? Es un ruido suave que está constantemente en nosotros, en nuestra cabeza. Puede estar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras familias, incluso en la iglesia. Un claro ejemplo de hacerle caso al ruido de la comodidad es Jonás. Y lo estábamos escuchando hace unos días en esta prédica del pastor Andrés, ¿no? Y si tú has leído Jonás, puedes darte cuenta que Jonás era una persona que el ruido de la comodidad era más fuerte que la voz de Dios. Dios tenía un propósito para él, pero a él le gustaba estar cómodo. A él le gustaba cruzarse de brazos y decir que lo hagan otros. ¿Yo para qué? Quítame mejor la vida, Señor. ¿Yo para qué me ensucio las manos? Y le gustaba la comodidad. Y es muy triste porque la comodidad puede alejarte de que cumplas el propósito que Dios tiene para ti. De hecho, es muy triste ver la historia de Jonás, cómo termina la historia de Jonás. No se habla y no se dice que Jonás fue increíble y siguió el propósito de Dios y lo hizo de maravilla, sino que la historia de Jonás termina como inconclusa, como dándole ese lugar más a la comodidad que a la voz de Dios. ¿Qué áreas en tu vida las tienes durmiendo en el barco como lo tenía Jonás? Quizá hay áreas de mi vida que están dormidas, que están cómodas, como la misericordia, la compasión. Quizá la generosidad está demasiado cómoda en mi vida. Quizá el servicio a otros, quizá el amor a otros, quizá el compromiso y la responsabilidad están demasiado cómodos en mi vida y tengo que despertarlas. Tengo que decir, voy a hacer caso a la voluntad de Dios y a su voz, a su propósito. Quiero darte un consejo. Rodéate de personas comprometidas, de personas que amen con todo, que sirvan con todo, que sean responsables, fieles, leales, que traten bien a sus padres, que traten bien a su familia, que estén plantados en la iglesia, que sean excelentes con su trabajo, que sean excelentes no solo dentro de 4 paredes de la iglesia, sino fuera también. Rodéate de ese tipo de personas, porque la fe se contagia y estar cerca de quienes obedecen inspira a hacer lo mismo. La fe se contagia. Rodéate de personas que su ejemplo, su vida, realmente sea compromiso, realmente sea seguir la voluntad y la voz de Dios. Y sabes, cuando hacemos caso a estas voces o a este ruido de la comparación, la ansiedad, los malos consejos, la comodidad y muchos otros que seguramente hay, esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Esto nos lleva a corazones confundidos. Esto nos lleva a vidas sin rumbo, a vidas sin propósito. Así que la pregunta clave el día de hoy es, ¿a qué voces estás dando permiso dirigir tu vida? ¿Qué voces están dirigiendo tu vida? ¿Qué voces están dirigiendo tu matrimonio? ¿Qué voces están dirigiendo tu liderazgo, tu familia, tus amistades, tu trabajo? ¿Qué voces están dirigiendo tu vida? Quiero darte rápido 3 ejemplos de personas que dejaron que voces externas entraran a su vida. Y creo que el primer ejemplo es Adán y Eva. Adán y Eva tenían esta comunión perfecta con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios, pero dejaron que una voz externa se metiera en su vida y le hicieron más caso a esa voz externa. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue vergüenza, fue culpa, fue separación. Escuchar voces equivocadas a veces distorsiona la verdad de Dios en nuestra vida. Le pasó también a Moisés y el pueblo de Israel. En Números 13:14 dice que
Dice la historia que había 12 espías, pero 10 de ellos escucharon la voz del miedo y solamente 2 escucharon la voz de Dios. ¿Cuál fue el resultado? 40 años vagando en el desierto. Las voces incorrectas a veces retrasan tu propósito. Las voces incorrectas retrasan tu propósito. Le pasó también a Pedro, este discípulo, este apóstol increíble. Muchos lo recordamos con las 3 veces que negó a Jesús, pero hizo cosas maravillosas. Predicó a miles y miles de personas, pero incluso le pasó a Pedro. Dice que Pedro era uno de los discípulos más importantes en la historia, y en Mateo 16 dice que él escuchó la voz del Padre. Y cuando Jesús le preguntó a todos, ustedes quién dicen que soy yo? Y dice que Pedro respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Señor. Ahí escuchó la voz correcta del Padre. Pero momentos más adelante, cuando Jesús iba a cumplir su propósito, cuando Jesús iba a ir a aquella cruz a salvarnos a cada uno de nosotros, Pedro escuchó una voz incorrecta. Y Pedro empezó a hacer una barrera, una limitante para Jesús y le dijo, tú no vas a ir a la cruz, antes voy a ir yo, aviéntame con quien sea, yo me doy, me peleo, lo que sea. Y quería hacer esta barrera para que Jesús cumpliera su propósito. Y estaba escuchando una voz incorrecta. ¿Sabes? Incluso en la iglesia podemos oír voces bien intencionadas, pero mal direccionadas. La voz de Pedro en ese momento quizá estaba bien intencionada. Quizá su corazón era, no le van a hacer daño a mi maestro, no le van a hacer daño a mi amigo, a mi rabí, a Cristo, no le van a hacer daño a mi mejor amigo. Estaba bien intencionada, pero estaba mal direccionada porque estaba haciendo una barrera y una limitante para que Jesús cumpliera con su propósito. Pero la voz correcta es la voz de Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y este versículo me reta mucho porque Jesús dice, no solamente mis ovejas escuchan mi voz, sino que me siguen. Y seguir a Cristo Jesús no es fácil. Seguir a Cristo Jesús cuesta a veces. Seguir a Cristo Jesús no es cómodo. Y no es porque el camino de Jesús, no es porque Jesús nos ponga barreras en el camino o nos quiera poner zancadas o nos quiera decir esto va a ser difícil, va a ser complicado. No, sino que el camino de Jesús es bueno, es agradable, es perfecto, pero cuando lo comparamos con nuestros caminos, con nuestras decisiones, con nuestros deseos, no embonan muchas veces. Es por eso que a veces es difícil. Es por eso que es difícil rendir nuestros sueños. Es por eso que es difícil morir a nuestros deseos. Es por eso que es difícil tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero déjame decir de que cuando seguimos el camino de Cristo Jesús, es el único camino que te lleva a la vida. Es el único camino que te lleva a la vida eterna. Es el único camino que te lleva a la transformación, a la redención, a la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y estoy terminando. Me faltan como 3 puntos más, pero por cuestión de tiempo quisiera terminar aquí. Quisiera dedicar unos momentos también a las personas que se van a bautizar. Y posiblemente el otro fin de semana puedo concluir algunas cosas de este mensaje, no lo sé. Pero simplemente quiero dejarte con esto. Allá afuera estamos siendo bombardeados por muchas voces. Voces que nos desenfocan, que nos desvían del propósito de Dios. Y la pregunta aquí correcta es, ¿qué voces estás escuchando en tu vida? ¿Qué voces están dirigiendo tu matrimonio? ¿Qué voces están dirigiendo tu soltería? ¿Qué voces están dirigiendo tu relación con Dios? Y hoy, iglesia, quiero animarte a escuchar la voz del buen pastor. Él dice, mis ovejas conocen mi voz. Si en algún momento escuchas una voz que quizá no es la voz del buen pastor, detente. Hazle como las ovejas en el Medio Oriente, detente, no avances, no tomes decisiones. Y rápidamente, en 30 segundos, quiero darte tres canales correctos para poder escuchar la voz de Dios. Canal número 1 es su palabra. Tienes la Biblia, abre la Biblia. Antes de tomar una decisión, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia?
Y ahí vas a poder escuchar la voz de Dios. Es importante. Número 2, la voz del Espíritu Santo. A todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, dice que es un regalo que Él nos da, que es su Espíritu. Y tú tienes una relación con el Espíritu Santo, pero ¿qué tanto la estás cuidando? Puedes preguntarle, Espíritu Santo, ¿esto viene de parte de Dios? ¿Esta decisión que voy a tomar viene de parte de Dios? Entonces, su palabra, la voz del Espíritu Santo, pero también la voz del liderazgo y autoridad espiritual que Dios ha puesto en tu vida. Tus líderes, tus pastores, personas que Dios ha puesto en tu vida, que no te van a decir qué hacer. Cuando alguien viene en consejería con nosotros, con Elena y conmigo, le decimos, nosotros no te vamos a decir qué hacer, pero mi consejo es esto, basado en la palabra, basado en la voluntad de Dios. Este es mi consejo, toma tú tu decisión y aquí estamos para acompañarte. Entonces es su palabra, el Espíritu Santo y el liderazgo y autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Con eso podemos escuchar la voz de Dios. ¿Está bien? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Estamos terminando y me gustaría terminar orando por este momento. Y después vamos a pasar a celebrar. Queremos invitarte a que te quedes en unos minutos. Así que, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está aquí. Señor, si durante mucho tiempo hemos escuchado ese ruido constante en nuestra mente, hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón para escuchar la voz correcta, que es la voz del buen pastor, la voz de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Excelente. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte a Dios?